Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde desgranamos esas narrativas que nos hacen reflexionar, sonreír e incluso emocionarnos hasta las lágrimas. Hoy tenemos una historia que, créanme, es una de esas que se quedan grabadas, una que nos enseña sobre el poder de los gestos pequeños, sobre cómo un simple objeto puede ser el catalizador de cambios profundos y duraderos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en El oso de peluche que lo cambió todo, el regalo de Cana de Met. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban al canal, le den a la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras narrativas, y así formemos una comunidad aún más grande y apasionada por las historias. Imaginen esto, una relación que se tambalea, no por grandes traiciones o pleitos estruendosos, sino por el desgaste diario, por la rutina que a veces, sin darnos cuenta, va minando la conexión. Eso es lo que estaba ocurriendo con Can y Demet. Eran una pareja joven, llena de sueños y de un amor que en sus inicios parecía inquebrantable. Habían compartido momentos maravillosos, risas contagiosas, planes de futuro que pintaban un lienzo vibrante de felicidad. Pero el tiempo, ese implacable arquitecto de la vida, había empezado a tejer telarañas de distancia entre ellos. Las conversaciones se volvieron más funcionales, las caricias menos frecuentes, y ese brillo especial en sus ojos al mirarse se fue atenuando, reemplazado por una especie de comodidad resignada, por la sensación de que ya se conocían demasiado bien, quizás demasiado bien como para seguir sorprendiéndose o luchando por esa chispa inicial. La vida adulta con sus exigencias laborales, las presiones económicas y las responsabilidades crecientes, había ido erosionando, imperceptiblemente al principio, la base de su conexión emocional. Las largas noches de charlas hasta el amanecer fueron sustituidas por el cansancio y la necesidad de un descanso rápido. Los fines de semana, antes llenos de excursiones improvisadas y descubrimientos compartidos, ahora a menudo se veían absorbidos por recados y tareas pendientes. Demet, en particular, sentía esa frialdad crecer en su interior. No es que amara menos a Can, ni mucho menos. Lo quería profundamente, pero echaba de menos esa energía, esa pasión, esa forma en que él solía mirarla como si fuera la única mujer en el mundo. Se sentía invisible a veces, un mueble más en la casa que habitaban juntos. Intentaba hablar con él, pero las conversaciones solían terminar en malentendidos o en un simple «ya hablaremos» que nunca llegaba. La frustración empezaba a hacer mella y la duda, esa semilla venenosa, comenzaba a germinar en su corazón. ¿Seguiría valiendo la pena luchar por esa relación? ¿Sería este el final de un camino que ambos habían empezado con tanta ilusión? Ella se preguntaba si sus necesidades emocionales eran demasiado altas, si estaba pidiendo algo que él ya no podía o no quería darle. La incomunicación se había convertido en un muro invisible pero infranqueable, y cada intento de derribarlo parecía solo fortalecerlo. Can, por su parte, tampoco era ajeno a la situación. Se daba cuenta de que algo no iba bien, de que Demet parecía más distante, más callada. Él, que siempre había sido un hombre de acción más que de palabras, no sabía cómo abordar el problema. A veces, la propia presión de arreglarlo lo paralizaba. Pensaba que tal vez ella ya no lo amaba, que se había cansado de él. La inseguridad, ese fantasma que acecha a tantas relaciones, también rondaba su mente. Él la amaba, la seguía amando con la misma intensidad de siempre, pero la forma de expresarlo se había vuelto torpe, casi olvidada. En medio de esa vorágine de pensamientos y silencios, Can sentía una profunda desesperación. No quería perder a Demet, no quería que la relación que tanto significaba para él se desmoronara por una falta de comunicación, por una falta de ¿qué? Él mismo no estaba seguro. Quizás era una falta de iniciativa, una falta de valentía para admitir sus propias deficiencias, o simplemente la incapacidad de traducir el torbellino de sus sentimientos en palabras tangibles. Fue en medio de esta tensión silenciosa, de esta distancia emocional que se volvía cada vez más palpable, que Can tuvo una idea. Una idea que a primera vista podría parecer simple, incluso un poco infantil. Pero Can sabía que a veces, los gestos más sencillos son los que tienen el poder de remover las aguas más profundas. Recordó un detalle del pasado, un momento especial que compartieron al principio de su relación. Demet siempre había tenido una debilidad por los osos de peluche, una afición que, con el tiempo, había quedado un poco olvidada bajo las capas de la vida adulta y sus responsabilidades. Recordaba vívidamente cómo en una de sus primeras citas, habían pasado horas en una tienda de juguetes, y ella había suspirado al ver un enorme oso de peluche, diciendo entre risas que era su oso de consuelo, ideal para los días difíciles.
Esa imagen, esa ternura que ella desprendía entonces, se había quedado grabada en su memoria, y ahora, en su momento de mayor necesidad, esa vieja imagen le ofreció una luz. Así que Khan se puso en marcha. Buscó y buscó no un oso de peluche cualquiera, sino uno que tuviera un significado especial. Quería que fuera suave, tierno, pero sobre todo quería que irradiara calidez, esa misma calidez que él sentía que se estaba perdiendo en su relación. Recorrió tiendas que parecían haber quedado ancladas en el tiempo, mercados de segunda mano con ese olor a historia y a recuerdos, e incluso exploró plataformas online, buscando esa pieza única que hablara por sí sola. Finalmente lo encontró. Era un oso de un tamaño mediano, de un color marrón intenso con un pelaje sorprendentemente suave al tacto y unos ojos brillantes y amigables que parecían mirarlo con comprensión, casi como si le estuviera ofreciendo un consejo silencioso. Pero lo más importante no era el oso en sí, sino lo que Khan decidió hacer con él. Decidió escribirle a Demet. No una carta formal, ni un mensaje de texto frío. Decidió escribirle una carta a mano con letra clara y sincera, una carta que reflejara todo lo que no había sido capaz de decirle con palabras. Se sentó en su escritorio con el oso a su lado, y dejó fluir sus pensamientos. Habló de sus recuerdos, de cómo la veía la primera vez que la conoció, de la chispa que encendió en su corazón, de la forma en que su risa le hacía olvidar todas sus preocupaciones. Reconoció implícitamente que quizás no había estado tan presente como debería, que la rutina y sus propias inseguridades lo habían alejado de la expresión más pura de su amor. Confesó su miedo a perderla, su torpeza para comunicar sus sentimientos y su profundo arrepentimiento por haber dejado que la distancia se instalara entre ellos. Le dijo que ese oso de peluche no era solo un juguete sino un símbolo. Un símbolo de su cariño, de su deseo de recuperar esa ternura perdida, de su compromiso de luchar por ellos, de reconstruir los puentes que la vida había erosionado. Le pidió perdón por sus silencios, por su torpeza y le pidió una oportunidad, la más sincera oportunidad, para demostrarle que el amor que sentía seguía vivo y fuerte, latente bajo las capas de la cotidianidad. Cada palabra estaba cargada de la verdad que había estado guardando en su interior durante tanto tiempo. La noche en que Khan le entregó el regalo a Demet fue una noche cargada de expectación y de un silencio cargado de significado. Él estaba nervioso, sintiendo que todo su futuro pendía de un hilo, de la reacción que ella tuviera ante ese gesto tan vulnerable. La preparó en un rincón especial del sofá, un lugar que solían compartir en sus inicios, y se sentó a su lado, esperando. Demet, al ver el oso y la carta, se quedó petrificada por un instante, su corazón latiendo desbocado en su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción compleja y abrumadora que no había sentido en mucho tiempo. Abrió la carta y la leyó lentamente, cada palabra resonando en su interior como un eco largamente esperado, como una melodía que su alma había estado anhelando escuchar. Las frases de Khan, tan sencillas, tan honestas, tan despojadas de artificio, derribaron todas las barreras de defensa y de duda que ella había construido en su corazón. Ella, que se sentía incomprendida, que creía que Khan ya no la veía ni la valoraba realmente, de repente vio en esos ojos brillantes del oso y en las palabras escritas a mano, un reflejo de su propio anhelo, de su propia necesidad de ser vista y amada. Vio a Khan, al Khan del principio, al Khan que la hacía reír hasta que le dolía el estómago, al Khan que la hacía sentir la mujer más especial del mundo, la única mujer en el universo. El oso se convirtió en un abrazo tangible, en un consuelo físico que envolvía su corazón, un recordatorio de que, debajo de la capa de la vida cotidiana y sus frustraciones, el amor aún existía, esperando pacientemente ser redescubierto. En ese momento, Demet se dio cuenta de que ella también había estado comunicándose a través de sus silencios, de sus gestos de alejamiento, de su resignación. El regalo de Khan, esa muestra de vulnerabilidad y de esfuerzo, la hizo ver que el amor, como una planta frágil, necesita ser regado constantemente, cuidado con atención, y a veces, necesita un pequeño empujón, un gesto inesperado y sincero para florecer de nuevo, para reverdecer con fuerza. Las lágrimas que corrían por sus mejillas eran de alivio, de esperanza, de un profundo reencuentro con el amor que creía perdido, de la gratitud por no haber sido abandonada a su suerte. A partir de esa noche todo empezó a cambiar, de manera sutil al principio, pero con una firmeza que auguraba un futuro prometedor. El oso de peluche se convirtió en un punto de referencia en su hogar, un recordatorio constante del compromiso que ambos habían renovado, de la fragilidad de su relación y de la importancia de nutrirla. Ya no se trataba solo de un objeto, sino de la historia de redención y esperanza que representaba.
Can, inspirado por la reacción de Demet y por la propia valentía que había necesitado para expresar sus sentimientos de una manera tan directa, comenzó a ser más abierto, a compartir sus pensamientos, sus miedos y sus sueños con ella. Empezaron a tener conversaciones de verdad, esas conversaciones que van más allá de la logística diaria, esas conversaciones profundas que nutren el alma, fortalecen el vínculo y construyen una intimidad renovada. Demet, sintiendo esa apertura y esa ternura renovada en Can, se sintió segura para bajar la guardia, para expresar sus propias necesidades y anhelos sin temor a ser juzgada o incomprendida. Descubrieron que a pesar del tiempo y las rutinas que los habían distanciado, aún se tenían mucho que decir y mucho que descubrir el uno del otro. Las sorpresas volvieron a ser parte de su vida, no grandes gestos ostentosos que requirieran un gran desembolso, sino pequeños detalles cotidianos que demostraban que se seguían prestando atención, que se seguían admirando y que seguían valorando la presencia del otro en sus vidas. Un mensaje inesperado durante el día, una cena preparada con cariño después de un largo día de trabajo, un paseo improvisado bajo las estrellas. Ese oso de peluche que al principio podría haber parecido un simple regalo, un gesto impulsivo, se convirtió en el símbolo de su renacimiento como pareja. No arregló mágicamente todos sus problemas, claro que no. La vida sigue presentando desafíos, y toda relación requiere esfuerzo, paciencia y dedicación continua. Pero ese regalo les dio el impulso que necesitaban, les abrió un canal de comunicación que se había cerrado, y les recordó la importancia fundamental de la ternura, de la vulnerabilidad, y de la expresión sincera y constante del amor. Les enseñó que el amor no es un destino final, sino un viaje que requiere atención y cuidado permanentes. La historia de Can y Demet es un hermoso recordatorio de que en cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o familiar, nunca es tarde para intentar reconectar, para tender puentes y para sanar las heridas que el tiempo o la incomprensión puedan haber causado. Los momentos de distancia o de enfriamiento no tienen por qué ser el final del camino. A veces un simple gesto, una palabra sincera dicha en el momento justo, un objeto cargado de significado y de emoción, puede ser la chispa que encienda de nuevo la llama, que reavive la pasión y que fortalezca los lazos. Nos enseña que la comunicación no solo es hablar, sino también saber escuchar activamente, entender las necesidades del otro, y saber expresar lo que llevamos dentro de la forma más auténtica y vulnerable posible. Y sobre todo nos recuerda que el amor, cuando es verdadero y profundo, siempre encuentra un camino para manifestarse, para expresarse y para perdurar, incluso a través de un tierno y entrañable oso de peluche. Y así llegamos al final de esta conmovedora historia. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí. Es fascinante ver cómo los objetos más sencillos, aquellos que a menudo pasamos por alto en nuestro día a día, pueden tener un poder tan transformador en nuestras vidas y en nuestras relaciones, tocando las fibras más sensibles de nuestro ser y abriendo puertas a la comprensión y al amor. Me encantaría saber sus opiniones sobre esta historia. ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar donde un regalo o un gesto inesperado haya cambiado el rumbo de una relación, o haya sido el catalizador para una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos con gran interés y atención, y siempre es un placer conversar con ustedes, compartir nuestras vivencias y aprender unos de otros. Si este vídeo les ha llegado al corazón y sienten que esta historia merece ser compartida, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se inspiren con este hermoso mensaje y, por supuesto, si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan la chispa del amor encendida.